Este es mi video para el proyecto para el proyecto final. Ojalá no me trabe mucho porque no quiero editar tanto, porque no sé editar videos, pero espero que salga lo mejor posible. Soy Sujei Danae Martínez Córdoba, de primero C, del turno vespertino, y ojalá le guste. Vamos a hablar de un lapso muy importante de la historia de México que comenzó a partir de 1857, que fue a partir de la Constitución mexicana, y finalizó en el periodo de 1920, al finalizar el gobierno de Venustiano Carranza. Vamos a definirlo como proyecto de la formación de nuestro Estado Nacional, ya que se vio en este periodo se vio una búsqueda de identidad por parte de México, tanto de forma política, tanto una recuperación económica después de la colonización, también una identidad educacional. Vamos a tomar en cuenta todos estos aspectos a lo largo del video. Es importante tomar en cuenta que al final del día esta búsqueda de identidad fue precisamente después de la colonización. Teníamos una identidad, una ideología colonizadora. Entonces, al independizarnos de esta etapa, de la corona española, pues obviamente pues fue muy complicado buscar una identidad propia como México. Tras la Constitución de 1857, México se dividió en dos proyectos, el proyecto conservador y el proyecto liberador. Por un lado tenemos a los liberadores. Ellos, en resumen, yo lo interpreto como que querían liberar a México de las ideas tradicionales que estaban en ese entonces, que estaban arraigadas a que la iglesia tenía gran parte del poder de las decisiones que se tomaban en ese entonces en el país, es decir, basadas en ideologías bastante sesgadas y conservadoras. Educacionalmente, los liberadores querían implementar ciencia, querían también un país laico, querían promover el pensamiento crítico, la libertad de expresión, la libertad de religión también. Eso se puede resumir en laico, ¿no? Y por otro lado teníamos a los conservadores, que en resumen simplemente querían conservar cómo se estaba llevando el país en ese entonces. Iglesia unida al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Ellos defendían la tradición, querían centralismo y religión. Ese era el futuro que le veían a México, un futuro conservador. ¿Esto en qué resultó? Pues resultó en guerras, en conflictos, pero sin embargo 10 años después, en 1867, los liberadores ganaron, encabezados por Juárez, venciendo a Maximiliano y al invasor francés, que sucedió en ese entonces, que estábamos bastante debilitados después de la independencia de México. Pero bueno, eso es otro tema. Ahí fue que se promulgó un estado laico, federal, y aquí fue que se consolidó la idea de tener un estado republicano, un país laico y una formación educativa que viera la forma de educar a los ciudadanos de forma liberadora y emancipadora. Ya con una república restaurada, la gran incógnita era obvio que todos estaban de acuerdo en que querían un país liberador. El problema es que de qué manera, cómo lo iban a organizar para que saliera bien. Por ejemplo, para empezar habían dos tensiones, que era la de la modernización del poder y lo de la centralización económica. No, lo dije al revés, pero usted me entiende, profe. Es la centralización del poder y la modernización económica. Por otro lado, lo que se hizo del lado educativo fue promover, impulsar que la escuela primaria fuese, para empezar, ya obligatoria. Y además la escuela se convirtió en un espacio, ¡ay, este video va a estar bien cortado! Se convirtió en un espacio donde se deberían transmitir valores republicanos, que eran disciplina, civismo y la idea del progreso. Pero después de la calma viene la tormenta, porque después de esto vino la dictadura de Porfirio Díaz. Este güey que hizo, pues fue lo que mencioné, lo de la modernización económica y la centralización del poder. Es decir, yo lo interpreto más como que vio por un desarrollo extrínseco del país y abandonó los aspectos intrínsecos que estaban relacionados directamente con los ciudadanos. Es decir, aquí había una contradicción con el discurso liberalista.
este periodo se caracterizó por una gran desigualdad social y sobreexplotación laboral, lo cual centró las bases para la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó durante este periodo en cuanto a la educación? Un güey llamado Justo Sierra fundó la Escuela Nacional, la Universidad Nacional, si no recuerdo mal. Eso fue en 1910 como símbolo de identidad y modernidad. Y en cuanto y Joaquín Barranda, en el ámbito pues educativo, lo que hizo fue impulsar congresos pedagógicos para la modernización de la enseñanza. ¿Cuál era el problema de este tema? Que el objetivo de la educación era más industrializador, educaba para trabajar directamente, fuera de fines intrínsecos. El problema de esto era que no todos tenían acceso a la educación, entonces evidentemente hubo mucha desigualdad económica y un gran desnivel, desigualdad también de educación, vaya. O sea, la educación era con objetivos de desarrollo económico. En resumen, durante la dictadura de Porfirio Díaz. Llegamos a la última etapa de este video, que es, vamos a comenzar a hablar de la Revolución Mexicana. Todo lo que acabamos de hablar resulta en eso. La Revolución Mexicana lo que buscaba era igualdad, laicidad y ahora sí libertad para los ciudadanos y no solo aportar privilegios a las personas que estaban al poder, como pasó específicamente ahorita con Porfirio Díaz. Realmente hubo varios grupos revolucionarios mexicanos en este entonces. Por ejemplo, los maderistas, los zapatistas, los villistas y los carrancistas, pero todos demandaban varias cosas en común, que eran, por ejemplo, la democracia, tierra y justicia social. Por fin, llegando a 1917, se consolida la Constitución Mexicana de 1917, que básicamente de aquí sale lo de el artículo 3, creo, de la Constitución, que sale lo de la escuela laica, obligatoria y laica, si no recuerdo mal. Aquí ya la educación cumple un papel bastante importante, ya que pues ya empieza a construir con la Constitución una educación más integradora, con el objetivo de que ya cada quien tuviera la libertad de hacer lo que quisiera con sus vidas, con su educación, pues básicamente como la NEM establece hoy en día y se ha mantenido todavía. De hecho, pues en su momento, en varias clases hemos hablado de cómo desde ese entonces la Constitución sí tiene como muchas similitudes como con lo que mantiene actualmente en cuanto a objetivos de qué tipo de ciudadano formar con la nueva escuela mexicana, la NEM. Entonces está bastante interesante. Vamos a las conclusiones, ya para no extender de más el video. Yo siento que México siempre ha sido un país con mucha hambre de dignidad y sin embargo ha tenido muy mala suerte con la gente que ha llegado a gobernar, ¿no? Creo que por escrito tiene muy claro México cuál es el objetivo que quiere. Quieren gente con pensamiento crítico, con pensamiento científico, quieren gente consciente, ¿no? Quieren igualdad, son muy conscientes de la diversidad que hay, es decir, no estamos en un país, actualmente por lo menos ya no estamos en un país tan conservador. Es decir, sí conservador, pero somos muy conscientes de todos los fenómenos sociales que nos rodean. En ese entonces, a lo mejor en 1920, pues te pasó a lo mejor que, no sé, un ejemplo muy sencillo, pues ver a dos personas homosexuales, pues todavía era bastante raro, ¿no? Hoy en día no, ya somos bastante conscientes de hasta qué grado puede llegar la diversidad humana, ¿no? El problema aquí es que a pesar de que todo eso está escrito, somos conscientes de la existencia de todo eso, a la hora de ponerlo en práctica, creo que sigue fallando bastante. Y es bastante interesante porque, insisto, la Constitución, lo que establece desde ese entonces la educación, con lo que quiere establecer actualmente la nueva escuela mexicana, pues es básicamente lo mismo pero reescrito. Entonces es muy interesante ver cómo de todas maneras la educación se siente,
a pesar de que nos llega la información a México, somos un país con mucha información, pues el país aún así sigue teniendo ese lado conservador, ¿no? Esa guerra entre conservadores y liberadores yo considero que jamás terminó y jamás va a terminar. El problema aquí va a ser de que hay más conservadores, hay más liberadores, y creo que esto está bastante dividido como un país definido como política de izquierda, ¿no? Creo que es un tema bastante interesante. Me encantó aprender sobre esta etapa de México, la verdad, porque ninguna etapa de mi escolarización se vio de esta manera, con este enfoque en la educación. Creo que si desde antes me hubieran dado este enfoque, me hubiera interesado bastante antes en este tipo de fenómenos, en la importancia genuina de conocer nuestra historia, porque México es un país con mucha hambre de conocimiento, mucha hambre de libertad y de inteligencia. Pero por alguna razón la gente que llega al poder siempre es, por más bien o mal, no voy a dar como una opinión como de, yo le voy a tal partido o lo que sea, independientemente de quien esté al poder, sí terminan siendo la mayoría personas bastante conservadoras, y nos orilla bastante como ciudadanos, porque todos estos movimientos aunque fueron encabezados por personas importantes, evidentemente, pues creo que es importante destacar que como ciudadanos tenemos un papel muy importante como a la hora de impulsar cambios en el país, ¿no? Entonces, el problema ya no sería tanto la gente que está al poder, que sí, sino en genuinamente ver la manera de exigir nuestros derechos. Por ejemplo, actualmente tenemos muchísimos movimientos, y yo destacaría siempre principalmente el movimiento feminista. Yo veo como fenómeno social en mi escuela que todavía hay personas que están bastante cerradas o sesgadas respecto a este movimiento. También tenemos la ideología de género, tenemos pues varias cosas que para algunas personas son nuevas, cuando pues son movimientos que llevan toda la vida, pero ahorita están resonando mucho, sobre todo por las redes sociales y pues las malas famas que de repente se crean a través de las mismas, de este tipo de movimientos, ¿no? Y pues yo veo como en la escuela se genera mucho rechazo al respecto. O sin irnos tan lejos, ya se mencionó mucho, pero pues el tema de implementar la sexualidad desde edad temprana, desde la primaria, ¿no? Todavía me impresiona la cantidad de personas que, a pesar de que vivimos en un país con mucha información, tenemos un dispositivo todos para investigar e informarnos de la mejor manera posible, todavía gran parte de los estudiantes tienen cierto rechazo ante todos estos movimientos liberalistas, que para mí sí son liberalistas. Entonces me quedo con que somos un país que todavía está en desarrollo, en un proceso de desarrollo, en un proceso de búsqueda de identidad, porque a pesar de que intenta reflejar una cosa por escrito, por otro lado, cuando sales a la calle te das cuenta de que todo eso que está escrito pues es pura palabrería, y la educación no se está transmitiendo tal vez de la manera correcta, y ya no sabemos si es por parte del poder, de las personas que están al poder, o yo sí diría que es por parte de las personas, de los ciudadanos. Porque ¿de qué sirve que un país intente implementar nuevas ideologías, intente dar la información necesaria, si incluso ni siquiera los propios presidentes son capaces pues de saber qué tanta información, o de comprender por qué esta información es tan importante, pues sí arraigarla a nuestras almas, ¿no? Que al final del día lo que queremos es eso, un país en el que todos podamos vivir de la manera más sana, pacífica y libre posible, pudiendo vivir con nuestra propia identidad, ¿no? Y bueno, esa es mi conclusión. Perdón, maestro, si el video está súper cortado. Creo que lo único que no voy a cortar va a ser la conclusión. Pero la verdad es que me gustó mucho la materia, a pesar de que hubo ciertos problemas. Pues la verdad es que es una materia que me generó muchísimas expectativas, porque a mí siempre me ha gustado la historia. El problema es que no me gusta mucho leer, entonces sí necesito tener a alguien enfrente que me sepa platicar de historia. Entonces yo aprecié bastante tener a un profesor
que resolviera nuestras dudas y que con mucho amor nos explicara un poco de la historia de México desde, bueno, por lo menos en esta etapa que considero que es bastante importante. Entonces, muchísimas gracias. Ojalá le guste mi video y espero no haya quedado tan largo. Pónganme por lo menos un 8. Si no me quiere poner 10, no me ponga 10, pero con 8 estoy más que contenta.